Bahamut Cat es uno de los gatos más antiguos que existen, un gato especial de leyenda que desbloquea tras superar el Imperio de Gatos capítulo 3, en primera veamos sus stats en segunda forma, que tiene un uso algo diferente que en tercera. En segunda forma es un gato Backliner y Nuker, Backliner porque tiene un rango de perforación de 450, y Nuker porque tiene un daño extremadamente alto, pero una frecuencia entre ataques de 20 segundos y una velocidad de 6 segundos, además de una animación de ataque de 4 segundos. El uso de Kracet Bahamut es bastante simple, pero al mismo tiempo muy efectivo, con el buen alcance de 450 y el alto daño puedes usarlo para provocar daño puro a muchos enemigos de manera muy efectiva, mientras mantienes una buena muralla con Meat Shields. Si haces todo bien, entonces no deberías tener problemas en mantenerlo con vida. De esta forma tienes a un Backliner y Nuker muy eficaz que puede ayudarte contra muchos enemigos a los cuales se te complicarán y mucho. Por ejemplo, Kracet Cat, puede serte difícil ganar este nivel sin unidades muy buenas, por lo que ir lanzando escudos mientras Bahamut se encarga de dañarlo lo suficiente o incluso de matarlo, para ese entonces no tendrás muchas opciones muy efectivas, así que esta unidad termina siendo una opción ridículamente buena, siempre que la mantengas segura, porque su vida de cartón no te dará muchas oportunidades si no lo haces bien. Uno de mis favoritos es el Kracet Tank Cat, debido a que logra sacarle rango y de paso se apoya con Ururun Wolf como unidad de apoyo con empuje. Kracet Bahamut tiene un impacto enorme que explorar, ya que una velocidad lenta, buen rango de ataque y un daño brutal hacen de una unidad gratuita un gato extremadamente fuerte en la práctica, pudiendo atacar a esas amenazas que tengan menos rango que él y dándote una oportunidad en dichas etapas, como los Lil Cats por ejemplo. En la actualización 4.5, se agregó la True Form del Bahamut, tras derrotar el tercer capítulo del futuro. Su forma verdadera cambia el uso de Backliner como estábamos acostumbrados a un Ruser y Nuker, las stats siguen mostrando un daño altísimo, dividido en 3 golpes consecutivos donde el primer golpe es que más daño lleva y los otros 2 son bajos y poco relevantes. Esta True Form le quitó rango de ataque pero aumentó su daño, aumentó su velocidad y frecuencia de ataque pero se volvió más vulnerable. Como Ruser, su aumento de velocidad es un punto clave en este gato, ya que es la especialidad de cada Ruser, ser rápido, llegar al objetivo de manera rápida y morir. Bahamut Cat ahora era una máquina de matar con una función diferente a la anterior, aunque luego de un tiempo y con las nuevas unidades y mejoras que empezaron a ver y por supuesto a los nuevos enemigos, Bahamut Cat comenzó a quedarse cada vez más atrás, digamos que ya no rendía de la misma manera como había sido en su momento, se podría decir que lograba ser una excelencia para inicios y mitad del juego, pero en niveles más avanzado comenzaba a tener muchos problemas para lograr algo mayormente relevante. No puedo decir que no era bueno, pero era más preferible ir por otras unidades que podrían realizar un mejor desempeño que Bahamut. Incluso si su True Form era asombrosa, en tiempos actuales no era tanto. Las reliquias lo destrozan y su momento de vulnerabilidad y mediocre vida no ayudan, los apus y lo fuerte que son los mastodontes y lo desbalanceado que están no hacían que Bahamut pudiese brillar como antes y de eso no hay duda, porque claro él podía tener un daño increíble, pero si no puede defenderse correctamente de enemigos o peones muy castrosos entonces no deberías esperar mucho. Es por eso que la llegada de los talentos de Bahamut fueron tan importantes, porque no solo lo volvieron probablemente entre los mejores gatos en todo el juego, sino que se encargó de romper el juego, niveles y cualquier cosa que imagines. Los talentos de Bahamut fueron un antes y después para el de Battle Cats y ahora iremos con todo eso. Los talentos de Bahamut Cat salieron en la actualización 14.2, tras superar Gatos del Cosmo capítulo 2, pero es recomendable terminar el tercer capítulo, supera primero la fase de desbloqueo de talentos de la Valkyria y luego podrás acceder al escenario de desbloqueo de los talentos de Bahamut. Ahora sí, veamos los talentos de Bahamut. Empecemos con lo más suave, la inmunidad a la ralentización está muy bien para que no afecte negativamente el desplazamiento de este gato y pueda cumplir su rol como Ruser y Nuker. Es un talento que está bien y tiene un buen uso en la práctica y además es barato, aunque puedes evitarlo si quieres, pero no le vendrá para nada mal una inmunidad a la ralentización, mientras que el aumento de velocidad aumenta de 60 a 70 de velocidad. Siempre será una idea interesante para Bahamut, llegar a los objetivos mucho más rápido y mantenerse en el punto ciego de ciertos enemigos como Croak
a Clay o Cruel Ángel Lionel, o evitar el congelamiento de Henry, es un buen talento para hacerlo aún más ruser de lo que era antes y le da algo más de ventaja contra sus oponentes. Ahora vayamos con lo más importante y lo que realmente rompió el juego, las explosiones de Bahamut y lo roto que están. Las explosiones tienen un 100% de probabilidad de activarse con el talento al máximo, es un talento costoso pero al mismo tiempo explosivo. Las explosiones son 3, la primera explosión inflige el 100% del daño de la unidad que la contenga, en este caso y debido a que se activa en su primer golpe, entonces el daño será de 85.000 de daño, la segunda explosión hace el 70% del daño del dueño, sería 59.500 de daño, mientras que la última explosión hace el 40% del daño del dueño, en este caso sería 34.000, sumando todo nos daría un máximo de 272.000 de daño, es un montón de daño y eso que estoy solo contándolo al nivel 30, porque al nivel 50 se vuelve aún más desquiciado, es una locura el daño tan alto que puede hacer y de hecho, debido a esto es donde viene el título de este video, las explosiones de Bahamut le sirven para dos cosas. La primera es para limpiar peones, anteriormente era frustrante ver cómo dicho gato no podía pasar a simples peones y de hecho lo terminaban matando por obvias razones, pero ahora, eso es todo lo contrario, ya que ahora Bahamut puede limpiar el campo de peones molestos y de paso, evitar no avanzar por estos mismos peones y de paso provocar un buen daño en un alcance mayor al esperado gracias a sus explosiones. Gracias a esta habilidad, ahora Bahamut puede destruir escenarios y romperlos literalmente, por ejemplo el piso 40 de la Torre Celestial, que literalmente puede evitar que Yulala ataque si lo haces bien, pero tampoco es tan complicado que digamos, puede destruir el solito a Nova, lo que sí me pone a pensar que tan desbalanceado está esta cosa en la práctica. Póntelo a pensar, se puede bajar 5 millones de vida él solo sin problemas, las explosiones se bajan a los peones de Nova y de paso le hacen daño puro, o como no, si lo juegas técnicamente bien, puedes hacerlo con ID en historias de leyendas, no es difícil de hacer así que puedes intentarlo si todavía no lo has hecho. También me gustaría aclarar que las explosiones después de todo son bastante recientes, en la actualización 13.7, por lo que las explosiones terminan siendo súper efectivas contra casi todo tipo de enemigos, incluso llegando a ser destructivo y el alto daño de Bahamut siguen haciéndolo más fuerte aún, al menos por el momento sigue destrozándose a todo enemigo no inmune a explosiones. También y yéndonos por otro lado, Bahamut también es un ruser invoker bastante especial, ya que a diferencia de otros de su tipo como Idi o Yukimura, que estos se especializan justamente en un rasgo en concreto, Bahamut para casi cualquier enemigo, eso le da una ventaja enorme por encima de la competencia. Entonces tenemos un talento en un gato, que lo hizo pasar de un gato que estaba siendo olvidado por la comunidad a un gato que literalmente se volvió el favorito y el que nunca puede faltar en tu formación, lo que habla muy bien de sus talentos, en este caso Ponos realmente supo lo que hacía, ojalá las demás leyendas obtengan talentos así de poderosos o que los mejoren en los específicos.